Es un placer saludaros a todos en este encuentro. En primer lugar, quiero agradecer la confianza que demuestra el equipo coordinador de las circunscripciones de América Latina para el laicado agustiniano, expresado en su carta de invitación, que dice: la necesidad de herramientas claras para amar y difundir entre nuestros hermanos lo que más nos identifica como agustinos, la interioridad. De acuerdo. Esta conferencia, por tanto, tiene el objetivo de ofrecer y comentar unos recursos básicos de la espiritualidad agustiniana centrada en el proceso de interioridad y elaborados desde el proyecto de las conferencias en mi trabajo. Y en ese sentido, primero, propongo sinceramente a los coordinadores y asesores que asuman la tarea de transmitir esa experiencia de interioridad a otros como guías. Segundo, indico al mismo tiempo el método de enseñanza y aplicación práctica para integrarlos en el plan de formación agustiniana de los laicos en cada circunscripción al servicio de la misión evangelizadora de la Orden y de la Iglesia. El primer punto es sobre los signos de los tiempos. Antes de iniciar una actividad al servicio del Evangelio, conviene que reflexionemos sobre la actitud de Jesús, el único Maestro, que invita a observar los signos que ocurren en el contexto de la vida. Lo entendemos como tratar de situarnos temporal y espiritualmente como atentos discípulos ante el panorama de la multitud que nos rodea y de la que somos parte también. En ese sentido, recordamos la parábola de la higuera en el Evangelio de San Lucas. La higuera que no tiene savia ni fruto, está seca. Jesús nos enseña a observar la situación presente de uno y de muchos, una sociedad que en gran parte, la nuestra, ignora o de hecho vive sin Dios. Esa era la realidad que San Agustín observa sobre el ser humano, inquieto, cuando está fuera del centro que es Dios, su creador, y admite que así vivía él. Abste, fuera de ti, lejos de ti, que después nos explica diciendo: la gente se desplaza para admirar los picachos de las montañas y la vastedad de los océanos, etc., y se olvidan de sí mismos. Me parece que está describiendo la fascinación de nuestra sociedad desperdigada en multitud de ambiciones y deseos, pero desconectada de lo que permanece y está dentro del mismo ser humano, la imagen de Dios en su interior. El dilema que plantea la parábola y la realidad de hoy es serio y apremiante. Jesús traza aquí una línea desde la reflexión a la acción. Y el trabajador, recordad, enfrenta esa situación y responde con una propuesta esperanzadora hacia el futuro. Al fin es el mensaje del Maestro que saca de su tesoro palabras que permanecen para siempre. Mi segundo punto es: la Iglesia llama y la Orden responde. Recordad, los documentos del Concilio Vaticano II ofrecieron puntos de reflexión sobre la situación religiosa
social del mundo de hoy, principalmente el Lumen Gentium y Gaudium et Spes, bien conocidos los dos. Y los últimos papas, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco, con frecuencia han recurrido a San Agustín en sus mensajes doctrinales y pastorales para iluminar aspectos importantes de esa perspectiva. La respuesta de la Orden se ha formulado también en los mensajes de los últimos priores generales y desde los programas del Instituto de Espiritualidad. Y todos ellos coinciden en subrayar la importancia de profundizar en la espiritualidad de la Orden para asumir la propia identidad como agustinos y enfrentar los dilemas actuales. Aunque en esta ocasión, naturalmente, no podemos detenernos a examinar aquí todas esas referencias, sugerimos, eso sí, consultarlas, si se puede, para expandir el contexto del tema concreto de la interioridad que nos ocupa. También quiero mencionar autores laicos prominentes en la tradición intelectual católica, con frecuencia inspirados en el pensamiento de San Agustín. Me permito mencionar a Louis Dupré, Charles Taylor, Jean-Luc Marion y otros muchos. En sus análisis muestran que la sociedad de nuestro tiempo, como la higuera de la parábola, se encuentra debilitada por falta de savia espiritual, consumida por la negación de la trascendencia, como ellos lo ponen. Es un problema de fondo que afecta a todos los aspectos de la vida social, y de ahí la necesidad imperiosa de recobrar esa dimensión espiritual y humana a través de la experiencia de la interioridad, los contrastes que nos pone también con frecuencia el Evangelio. Y así también recordamos que el principio del tercer milenio fue evento histórico y ocasión para el entonces Papa Juan Pablo II de recoger esas observaciones que brevemente hemos hecho para su exhortación al capítulo general de la Orden del año 2001. Es un mensaje directo que tomamos como referencia principal de este proyecto para afirmar y proyectar la espiritualidad agustiniana en la tarea de nueva evangelización. Él dijo, y yo recojo las mismas palabras, pero en una forma glosada, en que se nos hace quizá más claro. Uno, Dios ha venido en ayuda de la radical debilidad del ser humano que percibe en sí mismo, tal vez de modo inconsciente, una inquietud interior hacia algo que le trasciende. 2. La experiencia de Agustín, vuestro gran maestro, dice, se asemeja a la de muchos hombres contemporáneos y el mensaje doctrinal y práctico de sus escritos es un tesoro inagotable y un punto de encuentro para la humanidad de siempre, hambrienta de verdad, de felicidad y de amor. 3. Hay que extraer sugerencias y propuestas de esos escritos para una acción apostólica renovada con formas modernas de servicio pastoral. Y continúa el Papa, y ayudar a descubrir el sentido trascendente de la vida, siendo guías de la interioridad al servicio de la humanidad
en búsqueda de Jesucristo en este tercer milenio y acompañantes y animadores de una fe más personal y al mismo tiempo una fe más comunitaria, porque es la Iglesia quien mantiene viva su memoria. Finalmente, el Papa dice, Jesucristo es punto de partida y de llegada, no por un camino superficial, sino por la vía de la interioridad, como advierte Agustín en sus confesiones. Como veis, el Papa dice que este apostolado, al fin, muy claramente, corresponde a vuestro carisma y de ese modo conecta los elementos de una reflexión clave que hay que hacer para el compromiso de la orden agustiniana con la misión de la Iglesia entera en el mundo. Esta conexión es muy importante que la veamos. La propuesta urgente de este texto fue, en verdad, la motivación principal para elaborar el proyecto de los ejercicios espirituales que se publicaron en el año 2006 y otros trabajos en esa línea con el siguiente propósito, que no ha cambiado, y es, primero, establecer las confesiones que nos ofrece la experiencia de San Agustín como referencia principal del proceso de interioridad. Segundo, elaborar instrumentos didácticos basados en ese texto clásico que exploran y proponen los temas esenciales de esa experiencia. Tercero, integrar la enseñanza de la interioridad en un programa común en puntos básicos para una actividad coherente, unificada y eficaz en nuestro apostolado. El tercer punto que quiero hacer en esta conferencia se refiere a la enseñanza de la interioridad. La proposición y encomienda de San Juan Pablo II, que acabamos de presentar, es determinante y requiere que los guías de interioridad se capaciten para ofrecer ese ministerio a la comunidad cristiana. Y ahí es donde se sitúan ustedes como coordinadores y asesores en esta iniciativa de enseñar a otros ese mismo camino. Ya tenéis a disposición una serie de instrumentos didácticos y los voy a mencionar. En primer lugar, naturalmente, las confesiones. Las confesiones, brevemente, son el libro clave para entender el concepto y la experiencia de la interioridad. Agustín dice que escribe para que los lectores reflexionen conmigo en las profundidades desde las cuales tenemos que clamar a ti. Lo dice en el libro segundo. Se trata pues de un descenso al interior de uno mismo para ascender hacia Dios, que por medio de su palabra nos llama a la conversión. En esa narración, Agustín muestra la interioridad como un proceso, no un evento o devoción, un proceso que va desde la vida sin Dios a otro modo de vivir hacia Dios. Abste ad te, los términos latinos de Agustín que suenan tan bien y tan profundos. A lo largo de esa trayectoria descubrimos unos elementos que por la influencia que tienen en su vida y escritos configuran el carisma de San Agustín, es decir, el legado espiritual que evidencia la gracia de Dios y los dones del Espíritu que recibió y puso al servicio de todos.
según la exhortación de San Pablo a los Corintios. Estos elementos, me permito citarlos ahora, estos elementos esenciales son los siguientes. Uno, la búsqueda de la verdad de Dios y de sí mismo en las Escrituras. Las confesiones destacan como punto de partida la inquietud del ser humano, que siendo orientado hacia Dios, su Creador, se aleja de Él por la dispersión de su espíritu, las muchas formas que esto tiene, aunque interiormente no puede evitar buscar el rostro de Dios y desea volver a Él. Agustín recuerda con detalle el efecto que tuvo esa situación durante largos y turbulentos años en él, en que como el pródigo de la parábola se perdió en una vasta lejanía, dice él. Ese es el tema de los libros 1 al 5 de las Confesiones. Y también en contraste, la luz que las Escrituras le ofrecieron en su retorno y su búsqueda. Es el tema del libro 6. Pero ver también a este propósito los ejercicios 1, memoria, y el 2, dispersión. 2, la renovación por la senda de la interioridad y el encuentro con Cristo. El ser humano retorna a su interior por la gracia de Dios, que es el que le guía. San Agustín nos dice bien claro en el libro 7, y nos llama y busca, aunque no le busquemos a Él, nos dice él en el libro 10. Inevitablemente el retorno impone una ardua tarea de cambio en el entendimiento, el afecto y la conducta. La vía de la interioridad es, no cabe duda, el camino estrecho, pero seguro, que eventualmente, según el Evangelio, conduce al encuentro con Cristo en la conversión sincera. Y esto es lo que las confesiones nos declaran en los libros 7 y 8. Y a ese propósito, vean también los ejercicios 3, con el título de interioridad, el 4, el Ordo Amoris, el orden del amor, y el 5, Cristo Magister, el Maestro. Tercero, el carisma incluye la fraternidad vivida dentro y fuera de la comunidad de la fe. Agustín expande la dinámica de su fe en la relación fraternal con todos los que le acompañan en el peregrinaje de su vida, a los que llama él mecum peregrinorum, peregrinos conmigo, acompañantes, como nos dice en el libro 9. Es una experiencia esa genuina de comunión en el propósito de vida, la ayuda mutua y la perseverancia en la oración. Vean el ejercicio 6, Corunum, tan simbólico para todos nosotros, y el ejercicio 7, que incluye la práctica y el comentario sobre los puntos más principales de la regla de San Agustín. Cuarto elemento del carisma, el testimonio de servicio a través de un modo de vida cristiana. La historia personal de Agustín, ciertamente, se pone bien clara y detallada en las confesiones, pero va más allá de su escritura para proyectar el fruto de su conversión en la historia de la cristiandad. Y es lo que vemos ya en un comienzo explicado en el libro 13, el último. En el transcurso del tiempo,
Su voluntad total de seguir a Cristo da testimonio, como sabemos, en un ministerio de servicio. Dice él: ahora sirvo a mis hermanos con el corazón, la lengua y la pluma, es decir, con todos sus mejores talentos. Su enseñanza se ofrece en libros, cartas y sermones, donde la cristiandad ha encontrado siempre, como el mismo Papa Juan Pablo II lo reconoce, una riqueza espiritual inmensa que le proclama como gran maestro y padre de la Iglesia. Vean sobre esto los ejercicios, el 7, el último, peregrinación, y la biografía San Agustín, peregrino de Dios, especialmente en la sección 3. Y ya que lo menciono, otro punto importante de esta presentación que hago a ustedes es la biografía de San Agustín, un librito pequeño. Las confesiones son la autobiografía de San Agustín. El contenido de los 13 libros que componen esa narración personal es muy amplio, porque integra elementos teológicos, filosóficos, históricos, literarios, entre otros muchos. Y los expertos consideran esa obra, por eso, como una biografía extensa, que para ellos, entendemos, es fuente inagotable de investigación interdisciplinaria, aunque reconocemos, quizás para otros, es un dato que lo hace un poco exigente en la lectura, por lo menos. Pero en eso está nuestro trabajo de formación, que impone adquirir una visión de conjunto en discurso conciso y formato didáctico de esa biografía. Con ese objetivo hemos publicado San Agustín, peregrino de Dios, en la editorial San Pablo. La obra presenta breve y claramente las etapas de la vida de San Agustín, y esa estructura facilita reconstruir su experiencia siguiendo las fases principales que describen las confesiones. El texto español se ofrece para compartir en el programa de formación. Es una biografía, pero puede haber otras fuentes de información que están accesibles o deben de estar accesibles en nuestros lugares de acción pastoral. Otro punto importante de esta conferencia destaca los ejercicios espirituales y prácticas formativas que van juntos. El pasado febrero de este mismo año, 23, si recordáis, tuvimos la oportunidad de presentar los ejercicios espirituales con San Agustín, muy brevemente, en una conferencia organizada por la Comisión de la Orden para los laicos agustinianos en América Latina. Hay un vídeo de esto con un texto de introducción al proceso de la interioridad que los guías y coordinadores pueden ciertamente usar en el programa de formación en sus circunscripciones. En esta ocasión me remito a ofrecer unas notas para la enseñanza de ese instrumento. 1. El concepto de ejercicios espirituales en las confesiones describen el itinerario espiritual en el que San Agustín, buscando la verdad, hace unos descubrimientos, por llamarlos así, que gradualmente revelan la verdad total al que busca, pide y llama, según el Evangelio, San Mateo. Agustín encuentra esa verdad en Cristo, imagen de Dios, que habita en su interior. Eso es. Bueno, esos hallazgos
identificados por temas son bien conocidos en la espiritualidad agustiniana. Los ejercicios destacan entre ellos memoria, dispersión, interioridad, orden del amor, Cristo Maestro, cor unum y peregrinación hacia Dios. Casi no los sabemos de memoria. En conjunto constituyen la trayectoria o la vía, como llamamos, de interioridad. Segunda nota, es un método práctico, extractado de las mismas confesiones, en la línea marcada por San Juan Pablo II. Tienen un formato didáctico con el objetivo de presentar el proceso de la interioridad con su amplio y profundo contenido, como la propuesta agustiniana no sólo para alcanzar la madurez cristiana personal, como nos urge San Pablo en su carta a los Efesios, sino también para el ministerio de la nueva evangelización. La enseñanza, tercero, de los ejercicios que imparten los guías requiere, subrayemos esto, una adecuada preparación sobre el texto y esos temas fundamentales. Son 7, pero cada uno de ellos contiene otros muchos aspectos estrechamente relacionados que podemos desarrollar. En ese sentido, ofrecemos un elenco detallado que puede utilizarse en forma de PowerPoint, por ejemplo. Y los guías pueden ir poquito a poco rellenando, siempre en la misma dirección, siempre bajo el tema, lo que ellos vayan descubriendo y en diálogo con los participantes. A partir de esa base, los guías pueden profundizar, naturalmente, su estudio en la obra de Agustín. Cuarta, las prácticas formativas que van con los ejercicios consolidan en hábitos de conducta la enseñanza de esos ejercicios y en conjunto constituyen una disciplina de renovación en la que San Agustín involucra a toda la persona, como él lo aprendió en los ejercicios espirituales de los antiguos filósofos que él conocía bien. Está en consonancia con la exhortación de San Pablo, según la cual nos tenemos que renovar en imagen a la imagen de Cristo, que nos instruye con palabras y con hechos. Para realizar esa consonancia, los guías prestan particular atención al diálogo interior que está al final de cada ejercicio. Ese es el espacio diseñado, primero, para explorar, profundizar y asimilar tanto las ideas que expresa Agustín como la palabra de Dios que lo inspira en su narrativa, y para tomar también notas personales como respuesta al mensaje y los significados que presentan al ejercitante. Y segundo, para facilitar el diálogo compartido entre los participantes en la forma que los guías consideren más oportuno. Este diálogo interior es comprensivo en su intento y hay que prestarle la debida atención. Quinta nota. En el encuentro con Cristo, Agustín muestra que la convicción en una forma de vida provoca la imitación y eventualmente es lo que lleva hacia la adherencia. Por eso, la labor de los guías requiere no solo un aprendizaje escolar, digamos, que glosa un texto ante la audiencia, sino sobre todo una exposición del mensaje bien informada y desde
la convicción personal. La referencia constante que en todo momento se hace al texto de las confesiones, acentúa el hecho de que en realidad es Agustín el maestro espiritual que nos instruye. Otro punto que quiero incluir en esta presentación a ustedes es orando con San Agustín. Y me refiero aquí a dos formas de oración. La oración en silencio, la voz del corazón, y la oración común agustiniana. La oración de silencio, Agustín establece el principio del amor como el peso que lleva al ser humano hacia las cosas que ama. El proceso de interioridad lo lleva en dirección hacia Dios, ad te. A medida que profundizamos en su búsqueda, el espíritu, dice San Agustín, nos alza desde nuestra condición marcada por los signos de la mortalidad y con el ardor de su llama en el corazón subimos las gradas que nos acercan a Dios. Eso es lo que describe desde el libro primero al último de las confesiones. Y nos preguntamos, ¿cómo profundizar en el ascenso del corazón? Me permito recordaros el evento que el Evangelio resalta cuando Jesús lleva a los discípulos a un monte y allí la voz de Dios urge a escuchar a Jesús, la palabra de la verdad total que no pasa. Y Agustín explica, Cristo habló en el Evangelio con voz humana y esta palabra resonó al oído externo de los hombres para que creyeran en ella, la buscaran dentro de sí mismos y la hallaran en la verdad eterna, donde el Maestro bueno y único instruye a todos sus discípulos. Allí escucho tu voz, Señor, que me dice que nos habla aquel que nos instruye. Agustín en las Confesiones nos exhorta al ejercicio de la escucha atenta a la voz de Dios y se exhorta a sí mismo. Escucha con el oído interior a la palabra que te llama a que retornes y halles allí un espacio de imperturbable quietud donde el amor permanece. En ese espacio surge la voz del corazón, que se expande como una llama a lo largo y profundo de las confesiones. Calla la voz, la boca, habla el corazón. Os tacet cor loquis, dice Agustín. Esa voz que no se oye en el exterior, porque es el deseo de acercarse a Dios, que discurre sobre las realidades que experimenta el alma viva, con su capacidad de ser, de conocer y de amar toda nuestra actividad. Al fin, Agustín reconoce los límites de la condición humana que nos vuelve a las labores cotidianas. ¿Y el tiempo? Agustín menciona el espacio. ¿Y el tiempo? El ejercicio de oración de silencio se desenvuelve en un tiempo humano que se diluye en el tiempo de Dios, nos dice él. Y el paso de uno a otro con equilibrio es el objetivo de la disciplina de buscar el rostro de Dios siempre. Agustín dice, siempre y cada vez con más interés. Semper et ardenter.
Es como el silencio de Agustín que describe y ora en el diálogo interior, que discurre como ese viento ligero del Dios que pasa ante el profeta Elías y en las confesiones va constantemente desde el principio hasta el fin. Y aunque en la oración el tiempo pasa, ya, siempre deja su efecto en nuestro interior. Aquí, dice Agustín, nos deja con un recuerdo amoroso, amantem memoriam, que renueva el mismo deseo y vigoriza la experiencia de la interioridad. El que busca, encuentra, y encuentra para seguir buscando. Ahí está el misterio de la continuidad en la relación entre Dios y el ser humano, y el signo de vivencia contemplativa para nuestro tiempo. En gracia a la brevedad, refiero vuestra atención al texto para una explicación más extensa. La oración común agustiniana. En este trabajo, la experiencia de interioridad se centra en dos fuentes principales, las confesiones y los salmos. Las confesiones son el recurso fundamental para aprender y experimentar el modo de oración de San Agustín. Autores notables coinciden en considerar toda la obra como una larga oración en diálogo personal con Dios. Esos famosos términos simples, extremadamente simples, poderosos, de tú y yo, tú y Dios, como él lo pone. Y podemos decir que la originalidad de las confesiones radica en el hecho de que se escriben como alabanza y confesión, inspirándose en los salmos y las escrituras. En cuanto a los salmos, sabemos, son para Agustín una referencia constante, hasta el punto de que los considera como expresiones íntimas de mi pensamiento cuando converso conmigo mismo y me dirijo a ti en tu presencia. Y así comenta la honda impresión que le causó la costumbre de los fieles en la iglesia de Milán de recitar y cantar salmos e himnos en la que todos participaban fervorosamente con la voz y el corazón para mutuo aliento y consuelo. Una cita del libro 9. Agustín nos invita a descubrir la amplia gama de sentimientos que expresan los salmos y a reflexionar con ellos sobre la profundidad desde la cual debemos clamar a Dios. En la oración común, la voz de los participantes es una expresión de fe que asciende del cor unum, el centro de la experiencia de interioridad. En este proyecto es el eje que da coherencia y significado a las reuniones de grupo. El último punto de esta conferencia es sobre el programa de interioridad agustiniana. Todos estos recursos que menciono y que están disponibles son eficaces en el contexto de un programa diseñado con un propósito y realizado con un compromiso. La razón es que la trayectoria de la interioridad exige tiempo y motivación, tanto para empezar como para continuar. Por eso hablamos de la importancia que tienen estos recursos didácticos que se proponen para asimilar selectiva y adecuadamente los aspectos principales del proceso.
En la anterior conferencia del pasado febrero de este año, ya he presentado el programa con datos concretos y aquí solamente voy a hacer unas notas adicionales. 1. Los ejercicios y prácticas y otros trabajos en torno a ellos forman parte del proyecto de las confesiones para afirmar la espiritualidad agustiniana sobre instrumentos didácticos fundamentales y al mismo tiempo unificar la acción formativa y apostólica en torno a ellos. 2. Es importante mantener, sobre todo, la continuidad que nos permite que el trabajo eche raíz y dé fruto en el contexto de un apostolado eficaz con sentido evangélico. En este programa han colaborado ya frailes agustinos y recoletos y laicos agustinianos desde el año 2006. Los temas se enseñan propiamente en un módulo de un año, pero también hay oportunidades en retiros y eventos breves de tiempo, por ejemplo, weekends, en que es beneficioso centrarse en uno de los temas según la situación particular de los grupos y el tiempo que se dispone, claro. 3. Los textos de este proyecto se van publicando en varios idiomas y en distintos países. Pensamos que quienes se forman con la instrucción de San Agustín son capaces de transmitir la motivación necesaria para que otros decidan también seguir la senda de la interioridad al encuentro con Cristo. 4. Los grupos que se reúnen para una experiencia personal y comunitaria de la interioridad tienen naturalmente su característica propia según las personas y su contexto cultural. Los coordinadores y líderes lo reconocen como un reflejo de la realidad tanto de la Iglesia como de la Orden. Por eso pienso que el feedback, el reporte, diríamos, de su experiencia es valioso para la reflexión común que podemos hacer en torno a las enseñanzas de San Agustín y el impacto que ellas producen en nosotros individualmente y en comunidad, en grupo. Al presente hay un buen número de esos grupos en activo. Entonces, me permito anotar, el enfoque pastoral sugiere atención a grupos que representan un campo de actividad donde la enseñanza de la interioridad es o puede ser particularmente beneficiosa. Por ejemplo, grupos de profesionales, catecúmenos, de los que retornan a la comunidad de fe y otros. Los asesores y coordinadores pueden explorar y decidir opciones en este sentido. Pero no podemos dejar de anotar la urgencia a dedicar especial atención a los grupos de jóvenes que están siempre en el centro de los signos de los tiempos, presente y futuro. Ellos se identifican pronto con Agustín, como sabemos, en la búsqueda de la verdad y el amor que llegó a Dios a través del encuentro con Cristo. El Papa Francisco ha ofrecido recientemente una importante exhortación a la juventud. Recordad, Christus vivit, que ya en la primera página cita San Agustín en sus confesiones. Los temas que destaca son cruciales para el apostolado con los jóvenes y los reconocemos
como propios de la interioridad agustiniana, entre ellos la reflexión sobre la presencia de Dios en la vida, el discernimiento, la conversión, el diálogo personal y compartido, la interioridad del silencio y la acción contemplativa, el sentido de pertenencia en la Iglesia, la fraternidad universal desde ese encuentro con Cristo y otros. Ved y considerad. 5. Las experiencias que dan testimonio del impacto de las confesiones son riqueza de la espiritualidad agustiniana. A lo largo de este proyecto he recogido narraciones personales, como se llaman, o las titulamos en mi investigación. Narraciones publicadas, algunas, y comentarios de educadores y líderes relacionados con la lectura de la obra. La más reciente que he recogido y de gran impacto es la de Roosevelt Montaz, profesor en la Universidad de Columbia en New York, que no solo cita la influencia de las confesiones en su propia conversión, sino que utiliza esa obra, imaginad, en la enseñanza del currículo clásico, ya por 20 años. Me he puesto en contacto con él y ha sido un encuentro breve, pero prometedor, de todas maneras. Finalmente hablemos de la comunicación, networking. Comunicación y compartimiento de lo que tenemos. Los coordinadores y asesores de grupos exploran sugerencias como estas: Zoom encuentros, compartir instrumentos formativos, editar impresos o textos digitales, a las crónicas de experiencias y actividades que se hacen, bien redactadas, bien hechas, los contactos con personas que contribuyen de muchas maneras, con sus publicaciones, retiros, conferencias, en el área de espiritualidad agustiniana, incluidos no solamente frailes agustinos y recoletos, sino también, por supuesto, laicos, muy capaces, y hermanas agustinianas que siempre están cerca de nosotros. Finalmente, de verdad, sobre el testimonio agustiniano. A este respecto, quiero decir que los ejercitantes en los grupos, en su momento propio, han siempre recitado fervorosamente el compromiso que resume, de algún modo, la perspectiva eclesial de la interioridad, no solamente personal o en el contexto agustiniano, sino aún más allá, en el contexto universal, que es la visión en realidad del gran Agustín, padre de la Iglesia. Este compromiso, este testimonio, renueva en la mente de cada uno de nosotros que el legado espiritual de la conversión de Agustín, que puso a Cristo en el centro de su vida, y desde ahí hacemos una tarea común en el mundo, testimoniando nuestra fe, para que todos anden con decisión por este camino que es Cristo, como dice Agustín. Y así tomamos conciencia de las necesidades que experimenta la condición humana en su jornada. Al final, oramos siempre con San Agustín, amigos y hermanos, y ahora
con el pensamiento que une la invocación inicial que hallamos en el primero de los libros y el último de las confesiones. Orad conmigo. Señor, nos has creado para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Te invoco, Dios mío, misericordia mía, que me has creado y no me has olvidado cuando yo me había olvidado de ti. Te invoco para que vengas a mi alma, a la que preparaste para que te acoja con el deseo que le has inspirado. No abandones a quien ahora te invoca. Tú, que antes de que te invocara, me has alertado, insistiendo de muchas formas y repitiendo tus llamadas para que te oyera desde lejos, me volviese y te llamara a ti, que me llamabas. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. Hermanos, hermanas, gracias por vuestra sincera y fraternal atención hasta que nos volvamos a encontrar en estos modos en que nosotros mismos elaboramos también. Adiós, goodbye.